Hola a todos, este es el segundo tutorial de integración de Arnold. Después del vídeo anterior, que era la introducción, en este vídeo vamos a ver cómo hacemos el setup de la escena, es decir, cómo creamos todos los elementos que tenemos que tener en la escena para llegar a hacer la integración 3D en imagen real. Aquí tenemos un archivo vacío. Lo primero que hay que hacer en Maya, antes de hacer nada, lo que tenemos que hacer es configurar el proyecto. Pulsamos aquí en Set Project y elegimos la carpeta donde tenemos todo el proyecto. Pulsamos en Set y ahora elegimos el archivo que vamos a abrir, que es el que contiene nuestro modelo 3D, que es Wall-E, totalmente riggado. Aquí le tenemos, está totalmente riggado, como ya vimos en el vídeo anterior de introducción. Y aquí lo que podemos hacer es, si marcamos en este icono, lo que vemos son las texturas del objeto. Por ahora no me interesa verlas, por lo cual las desmarcamos. Aquí en el visor, en el botón Show, podemos quitar elementos que no queremos ver, como son los controladores, que son curvas NURBS. Podemos quitar también los ICA Handles, los huesos. Y ya, pues lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser crear una cámara nueva. Por ejemplo, creamos aquí una nueva cámara. Y en esta nueva cámara lo que vamos a hacer es crear una image plane. Para crear la image plane, antes la tenemos que tener en la carpeta Source Image de nuestro proyecto. Este es el proyecto con todas las carpetas que crea Maya al crear el proyecto, y en la carpeta Source Image es donde tenemos todas las texturas. En este caso aquí, este va a ser el archivo que vamos a utilizar para la imagen de fondo o image plane. Vale, pues entonces pulsamos aquí en View, Image Plane, importar image. Le decimos la imagen que queremos, en este caso es la JPG. Lo abrimos y se crea la imagen de fondo. Pulsamos en este icono, Resolution Gate, y tenemos la imagen planes, cómo se ajusta a la parte que se va a renderizar, que es lo que está aquí dentro. Podemos crear aquí dos visores, dos planos lado a lado, y aquí en este otro, si veis aquí, esta es la cámara que vamos a utilizar para el render, que es la perspectiva 2, y esta es la perspectiva 1. Perspectiva 1, vemos dónde está nuestra imagen plane, nuestra cámara de render, que es perspectiva 2, y aquí podemos configurar el atributo editor de la cámara. ¿Veis? Seleccionáis la cámara y salen aquí en el atributo editor la image plane. Vamos hacia abajo y vemos todos los atributos que tiene nuestra cámara, como la focal, etcétera. La focal hay que poner la misma focal que tenga la image plane cuando fue tomada la fotografía. Entonces podemos ver aquí en las propiedades de la imagen que la distancia focal es de 24 milímetros. Pues ponemos aquí en la cámara, ponemos en el shape de la cámara 34 milímetros y se ajusta. En esta cámara tenemos ajustada la focal de 34 milímetros, igual que la focal a la que se tomó la imagen de fondo o image plane. Bueno, pues ya tenemos nuestra image plane creada, que aquí en el atributo editor, en el shape de la image plane, podemos enviar la imagen al fondo con el apartado Depth dentro del shape de la image plane en el atributo editor. Por ejemplo, podemos poner 200
Vemos cómo se desplaza la imagen, la ImagePlane hacia atrás. 400, lo que queráis. En este caso se ha desplazado muy atrás la imagen, ahí la podemos dejar. Segundo paso que vamos a crear va a ser el DOM, el iSky DOM Light de Arnold, donde vamos a situar nuestra imagen HDRI que hemos bajado de internet. Vamos a luces, Sky DOM Light, y aquí ya tenemos en el onliner, y aquí podemos ver el Sky DOM Light. Le vamos a poner la textura, es decir, el HDRI que tenemos también en la carpeta SourceImage, que es un archivo HDR, que también es el que hemos bajado de internet, que se corresponde con la ImagePlane, es decir, tiene la misma imagen el SkyDOM que la ImagePlane, para que las versiones coincidan con lo que se ve en la imagen de fondo. Entonces en el iSky DOM Light, en el atributo color, le vamos a pinchar aquí en el cuadrito este y le cargamos un archivo, file, buscamos en la carpeta ImageName cuál es el HDR y le seleccionamos. Este es el HDR que vamos a utilizar para el iSky DOM Light. Lo abrimos, tarda un poco en cargarlo y ya vemos como tenemos en el iSky DOM Light la textura cargada, el HDR, para reflexiones, las luces, también nos generan sombras, etcétera. Lo primero que tenemos que hacer cuando ya hemos cargado la textura en el atributo color del iSky DOM Light es cambiar la resolución. ¿Qué resolución tenemos que poner aquí? Pues tenemos que poner el mismo ancho que tiene esta imagen en HDR en su ancho. El ancho de esta imagen HDR, si la abrís con Photoshop, podéis ver que es 4000 píxeles. Pues yo pongo aquí 4000 píxeles. ¿De acuerdo? Ya tenemos el iSky DOM Light configurado en el formato Latlon. Dejamos este formato porque es un formato rectangular. Tenemos otros tipos de formatos, el Mirror Ball, Angular. Nosotros vamos a utilizar el Latlon porque si abrís el archivo HDR, abrimos el archivo HDR, vemos que este archivo es un formato rectangular. Aquí podemos ver en Image Size el tamaño, que es 4000 píxeles de ancho. Por eso hemos puesto aquí 4000 en resolución. Y Latlon porque es un formato rectangular. En los samples de luz, los samples del iSky DOM Light, podemos poner, por ejemplo, 3 samples. Y dejamos todo como está. Que cause sombras, color de las sombras. En Portal Mode yo suelo dejar como es una zona de exterior. No me interesa ahora utilizar el Portal Mode, lo dejamos en off. En visibilidad, en la pestaña visibilidad, en el apartado visibilidad del iSky DOM Light, vamos a dejar el atributo cámara en 0. Esto lo dejamos para que a la hora de renderizar no se renderice el iSky DOM Light, sino que se renderice solo la ImagePlane. Es decir, este. Cuando rendericemos de esta cámara, de perspectiva 2, solamente se va a ver la ImagePlane y no se va a ver por detrás el iSky DOM Light que está aquí detrás. Bueno, pues ya tenemos configurado el iSky DOM Light.
Ahora si queremos podemos continuar. Bueno, en este caso vemos como la image plane tiene esta forma, que viene la línea por aquí, las líneas del asfalto. Podemos rotar el Sky Downlight para que coincida exactamente con la forma que tiene la imagen. Esto es muy importante. Como podéis ver, aquí tiene la línea de la carretera y el Sky Downlight la tiene por aquí. Lo podemos rotar, seleccionamos el Sky Downlight, que está aquí en el outline seleccionado, y rotamos. Bueno, pues podemos rotar, como decía, el Sky Downlight. Por ejemplo, me fijo aquí en la imagen de fondo, en el Max Plane, que tiene aquí este arco al fondo, pues roto para que más o menos coincida ese arco en la misma postura, la misma posición, perdón, que está en la imagen plane. ¿Veis? Por ejemplo, si roto la Sky Downlight, ahí me vendría mal, porque no está coincidiendo con la posición en la que tiene aproximadamente la Max Plane. Entonces lo situamos más o menos ahí, en la misma posición, y así ya coincidirían las nubes y todo, coincidiría con el Max Plane. Vamos a crear el plano para que recoja las sombras que producen las luces sobre el objeto 3D con el character, el Wall-E. Entonces vamos a crear un plano. Vamos aquí a Poly Modeling, por ejemplo, o lo podéis crear por aquí, por donde queráis. Plano. Aquí está el plano creado. Ahí le tenemos. Entonces vamos a crearle, vamos a escalarle, nos vamos al Channel Boss. En los atributos del Channel Boss, en los inputs, tenemos la altura y la anchura. Podemos pinchar aquí, poner por ejemplo 5000, y así nos ocupa todo el espacio. Una vez que lo hemos creado, podemos subdividirle, pero vamos, no es necesario. Por ejemplo, vamos a poner 100. Pero ya digo que no es necesario subdividirle mucho. Ahora vamos a asignar un material al plano del suelo que hemos creado. Seleccionamos por el onliner o clicamos en el visor sobre él. Abrimos el Node Editor, por ejemplo, o el Hyper6, lo que queráis. Yo voy a abrir el Node Editor, Windows, Node Editor. Botón derecho dentro de la ventana Node Editor, crear nodo. Vamos a crear un nodo de Arnold, un shader de Arnold para recoger las sombras. Tiene que ser un iShadow Matte. Clicamos en Shadow Matter y se nos crea el shader. Seleccionamos el plano, botón derecho dentro del editor, en el shader que hemos creado, ha ido Shadow Matter, seleccionar objeto, asignar material a la selección del visor. Ya tenemos, ya podemos cerrar, quitamos el material de aquí del visor del Node Editor, cerramos el Node Editor. Si seleccionamos ahora el plano, que es el suelo, control A, salen los atributos y ya tenemos aquí el material. El material que tenemos para el suelo, que es un iShadow Matte para que recoja las sombras. Únicamente va a recoger las sombras. No se va a renderizar el suelo, sino las sombras que se proyectan sobre él. Marcamos Indirect Diffuse, en el atributo Diffuse, y dejamos todo lo demás como está.
Ahora ya nos situamos en la ventana de render, usamos Space o la espaciadora, estamos ya en la ventana que va a ser la del render. Tenemos que ahora conseguir que el plano tenga la misma posición que el plano del suelo de la Emacs Plane. Para eso, primero seleccionamos el suelo, nos vamos a su shape, aquí en el atributo editor, nos vamos a render stats y marcamos este icono holdout. Al pincharlo, vemos a través del plano, se puede ver la Emacs Plane a través del plano. Ahora lo que tenemos que tratar de conseguir, rotando aquí en el visor, pulsando la tecla Alt, manteniendo la pulsada y con el botón izquierdo del ratón arrastrando, ¿veis? Tenemos que conseguir que el plano del suelo y el plano que hemos creado, el plano de la Emacs Plane, el asfalto y el plano que hemos creado nosotros, pues coincida con el suelo de la Emacs Plane. Para eso podemos mantener la tecla Alt pulsada, con el botón central del ratón bajamos la cámara, digamos, con el botón derecho manteniendo Alt pulsada y arrastrando podemos hacer el zoom. Vamos a colocar, por ejemplo, la Emacs Plane que coincida ahí. Por ejemplo, veis que el fondo de aquí del plano coincide con el fondo donde acaba el asfalto de la Emacs Plane. Podemos hacer otra cosa para ver si la perspectiva que hemos conseguido rotar la cámara coincide con la forma que tiene el plano aquí. Creamos, por ejemplo, un cubo, escalamos, nos situamos como si estuviera encima del asfalto y lo podemos arrastrar hacia adelante y hacia atrás moviendo el eje Z. Podemos ver que si el objeto se sitúa ahí al fondo y lo arrastramos desde el eje Z, da la sensación de la perspectiva de que viene desde el fondo del asfalto. Lo vemos en este visor y miramos a través de aquí, de este otro visor, vemos como al llevarlo hacia atrás, la sensación es de que el cubo puede venir desde el fondo de la Emacs Plane, aquí, hacia adelante. Y da la sensación de profundidad, de que se aleja o se acerca. Y sigue la perspectiva de la Emacs Plane. ¿Veis? Una vez que ya tenemos el plano situado, podemos eliminar el cubo. Ahora vamos a seleccionar la cámara con este icono aquí del visor. Nos vamos al Channel Boss, vemos aquí todos los atributos en la cámara 2, perspectiva, ¿veis? Perspectiva 2, perspectiva 2. Si pulsamos este icono, bloqueamos. Y así se bloquean todos estos atributos para que ya la imagen, la cámara no se pueda rotar, aunque mantengamos la tecla pulsada, la tecla Alt, y arrastremos o hagamos zoom, ya no se puede mover. Aquí también podemos eliminar el icono de la rejilla, que no nos interesa verle. Y aquí es donde tenemos a nuestro Wally. Si queréis que parece que está un poco alejado, podemos desbloquear la cámara. Veis que ya se ha quitado aquí los iconitos azules por el desbloqueo de los atributos de la cámara. Y podemos hacer un pequeño zoom para que se nos venga más para adelante el Wally y se vea un poquito más grande. Volvemos a bloquear la cámara. Si queréis poner las texturas, ahí quedaría nuestro Wally.
Y ya tenemos tanto el suelo como el Ice Candle Light configurados. Recordad que el suelo no se ve porque tenemos su atributo holdout marcado. Si lo desmarcamos, el suelo se vería. Pero a nosotros nos interesa que no se vean los visores, con lo cual lo marcamos. Ahora lo que podemos hacer es crear la luz direccional que nos va a producir sombras, y la luz directa sobre Wally, y va a crear las sombras sobre el objeto suelo, que es el que va a recoger las sombras. Podemos crear una luz de malla directional light. Con la tecla F pulsamos aquí en el visor de la respectiva 1 y vemos el iconito del sol, del directional light. Directional light, a lo mismo lo llevéis, lo único que hay que tener en cuenta es la rotación que le demos. Vamos a escalar un poquito para que se vea un poquito más. Da lo mismo la posición en X y Z donde le pongáis, porque lo que interesa solamente es la rotación. Vamos a escalarlo para que se vea un poco más. Y ahí vemos dónde está. Ahora aquí lo que interesa es rotar la directional light para que coincida con el sol del sky down light. Si nos acercamos, podemos ver que el sol en la imagen del HDR que está asignado al sky down light, pues el sol estaría aquí. Entonces lo que tenemos que hacer, si queréis rotamos más, escalamos más el icono del sol, lo desplazamos para arriba. Lo que tenemos que hacer es rotarle para que la luz venga, simular que venga de la misma dirección donde está en el HDR, en el Ice Candle Light. Lo rotamos, vemos que el sol estaría aquí, nosotros rotamos nuestro directional light a la misma posición de donde vendría la luz del sol del HDR. Podemos rotarle un poquito más para que se ajuste un poco más aquí. Ya podemos ver que el sol entra desde la misma dirección que donde estaría el sol situado en el HDR de la Sky Down Light. Vamos a volver a escalarlo menos. Podemos poner aquí la orientación en Word. La ponemos aquí, la imagen de la directional light. Y así vemos dónde está. Vamos a escalarla para que no sea tan grande y no nos moleste, pero que sepamos en todo momento dónde la tenemos situada. ¿Veis? Aquí ya podemos quitar las coordenadas Word, las ponemos en objeto. Aquí podéis seguir viendo cómo la luz entraría perdón, desde donde nos marca el sol el HDR. ¿Veis? Aquí produciría las luces y las sombras sobre el plano. Ya tenemos configurado los tres elementos principales de la escena: la luz directa, la directional light, el Ice Candle Light y el suelo para recoger las sombras de nuestro objeto Wally.
Bien, pues ahora lo que podemos hacer, si queréis, vamos a dejar aquí nuestro portal. Este es el custom, es preparar el render. Para preparar el render vamos a render view, render setting, perdón, este iconito de aquí arriba. Tenemos puesto como renderizador Arnold, viene por defecto, que es el render por defecto de mayo 2018, y configuramos aquí por varios aspectos. Por ejemplo, podemos poner el tamaño de la imagen, yo siempre lo suelo dejar en 720, HD 720, que son 1280 por 720, ancho y alto de la imagen de render. En la cámara vamos a poner renderizable la perspectiva 2, que es esta que tenemos aquí, cámara renderizable, perspectiva 2, y ahora configuramos. Aquí no me interesa todavía de momento poner nada, ni ningún archivo ni nombre. Vamos a configurar dentro de Arnold los parámetros. Yo tengo puestos esos parámetros para el render, y en el Ray Depth tengo puestos los que veis aquí. Filter tengo puesto un gaussiano de 2 píxeles de ancho, y nada más, ya podemos tirar nuestro render. Si queréis, lo dejo aquí para que lo veáis, las opciones que he configurado. Aquí cuanto más subáis estos valores, sobre todo este, que tiene efecto multiplicador de los samples, cuanto más samples, pues más tiempo de render. Pero vamos, con que pongamos aquí 4, en difuso 4, en specular 3, en transmission 3, que esto es para la transparencia, por ejemplo, para la transparencia de los cristales de los ojos de Wall-E, y con estos samples de Ray Depth que hay aquí puestos, tenemos más que suficiente. Si queréis, tiramos un render, pulsamos aquí y esperamos a que se renderice la imagen. Y vemos como ya se renderiza la image plane de fondo, el Wall-E, con las reflexiones creadas por el iSky Downlight sobre todos los materiales que tiene puesto el objeto 3D, que es Wall-E. Esperamos a que termine el render de este fotograma. Estamos en el fotograma 1, como podéis ver aquí. Fotograma 1. Aquí tenéis una barra de progreso del tiempo que le queda para realizar la imagen. Y aquí pues ya terminaría el render. Y ya veis cómo queda integrado el carácter Wall-E en la imagen de fondo, y da la sensación de que está dentro de este paisaje. Podéis ver aquí cómo se generan las sombras. También hay sombras dentro en las partes donde no pega la luz directa en el objeto Wall-E. Y bueno, aquí en el render view suelo dejar sRGB gamma. Podéis poner raw, veis que es mucho más oscuro. Rec 709 también es más oscuro. Aquí en el render view maximizamos, tenéis aquí control de gama, pulsamos aquí, vuelve a poner a 1, como estaba al principio. Aquí la exposición, aquí lo podéis poner a 1 también. Otra cosa muy importante es aquí, en estos iconos del render view podemos ver la imagen RGB, que es la que se renderiza al final, o el alfa de la imagen. ¿Vale? Lo que está en blanco se ve, lo que está en negro no se ve. Con lo cual el suelo aquí no se vería, solamente se verían las sombras, sombra indirecta creada por el iSky Downlight, la directa creada por el Directional Light, se vería el objeto Wall-E y se vería la imagen plane por detrás.
Todo lo que es negro es transparente, no se ve. Vamos a pulsar aquí el iconito, el RGB, y así es como queda la imagen. Esta sería la forma de configurarlo para integrar el objeto 3D con la imagen real 2D. Y este es el segundo vídeo de integración de Arnold con Maya 2018. En el próximo veremos, configuraremos las capas de render para hacer composición, sea tanto en Photoshop para imagen estática como en Nuke para imagen en movimiento, para animación. Y de momento, pues en este tutorial es lo que hemos visto y por ahora lo dejamos aquí. Gracias a todos.